hermanos, a todos quienes nos están viendo, les damos la bienvenida a este tiempo que vamos a tener. Estamos contentos de poder comunicarnos con ustedes nuevamente a través de este medio. Bendecimos a cada uno de los que se ha conectado, a los que están viendo este material. Estamos contentos porque sabemos que es un llamado del Señor. Así que si usted está ahí mirando este material, sabemos que el Señor le ha convocado a escuchar esto, que sabemos que es tan importante en este tiempo. Y hoy día vamos a estar hablando un poco respecto de la oración en distintos ámbitos. Y para eso queremos leerles una palabra que está en Efesios 6:18. Y la palabra dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta palabra es una palabra que está en el contexto de la armadura de Dios. Es una palabra de la que Pablo nos hace mención. Y es interesante porque esta palabra Pablo la escribe para enseñarnos a nosotros respecto de la importancia de la armadura. Y él, dentro de este mismo capítulo, nos hace mención de que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino que nos cuenta en el fondo que esta lucha la tenemos contra principados, potestades y huestes, ¿no es cierto?, espirituales. Y sabemos que esto es así, las luchas que libramos son a ese nivel. Y nos habla de esto, de la armadura, nos enseña la importancia que tiene cada parte de la armadura y nos dice que esta armadura nos va a permitir resistir el día malo. Y todos sabemos que lo que estamos viviendo en este tiempo, todo lo que está pasando a nivel mundial, no es bueno. Las cosas que se están soltando claramente no son buenas y por lo tanto tenemos que sentirnos llamados y convocados por esta palabra. Tenemos que saber que esta es una palabra para este tiempo, en la cual tenemos que adentrarnos a ser obedientes a lo que Dios nos está hablando y a lo que Él nos está llamando por medio de esta palabra. Y es ahí donde Pablo nos dice, posterior a contarnos, ¿no es cierto?, del tipo de lucha que libramos, darnos una estrategia a través de la armadura, Él nos hace este llamado. Y nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea, no es simplemente uso la armadura, ¿no es cierto?, ni entender lo que significa cada parte, sino que posteriormente viene un mandato. Y nos dice que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y lo lindo es que dice que tenemos que velar también con perseverancia, pero no solo por nosotros. Aquí nos abre también algo hermoso que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, porque nos dice con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, la oración no es una oración egoísta, no es algo que me compete solo a mí. Sabemos que esta es una oración que tiene relación y que tiene que ver con el cuerpo de Cristo también. Así es que en ese contexto es que en nuestra congregación nace un ministerio que es un ministerio maravilloso que se llama Red 24/7. ¿Ya? Y este ministerio lo que busca es cumplir precisamente con esta palabra. Cumplir con esta palabra de la que estamos mencionando, el poder estar en constante oración. Y queremos hoy día poder hablar un poquito más en detalle de este ministerio que está dentro de esta congregación Cristo Plenitud de Vida. Y tenemos con nosotros a una invitada que es nuestra hermana Leila Diván, que está a cargo de este ministerio. Y vamos a conversar un poquito con ella para que nos cuente en detalle de lo que se trata este ministerio. Así es que le damos la bienvenida a Leila. Hola Leilita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Dani, gracias. Qué bueno tenerte con nosotros. Estamos contentos de que el Señor haya abierto esta instancia y queremos hacerte algunas preguntas respecto del ministerio para que los hermanos quienes están viendo y los que no son de la congregación puedan también saber de lo que se trata y puedan hacerse parte de esto. ¿Nos podrías contar un poquito en detalle lo que es la Red 24/7? Claro que sí. Bueno, primero saludar a todos, un gusto poder estar aquí
compartiendo esta labor que hacemos como congregación, porque este es un ministerio que, si bien involucra a cierta cantidad de hermanos que nos dedicamos a tiempo completo, digamos, a esto, también involucramos a toda la congregación para poder motivar a la oración y poder, precisamente como decía el verso que se leyó, estar orando unos por otros, por todos los santos. El ministerio Red 24/7 tiene ese nombre porque se trabaja todos los días de la semana, las 24 horas, ¿cierto?, del día. Nació hace más o menos 15 años atrás. Lo iniciaron nuestra actual pastora Anita Rivas con nuestra hermana Estelita Lineros. Y gracias al Señor hemos podido continuarlo y hemos podido ir tomando los diseños que el Señor ha querido que vayamos desarrollando en cada tiempo, ¿ya? Es un ministerio de intercesión. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús es el intercesor por excelencia, ¿cierto? Él intercede por nosotros y nosotros como sus hijos también tenemos ese mismo llamado. Entonces, ¿cómo funciona el ministerio de la Red 24/7? Tenemos varias aristas. Por ejemplo, supongamos que tú tienes una necesidad de oración. Supongamos que quieres que oremos para que te vaya bien en un trabajo. Por ejemplo, estás postulando un trabajo y necesitas que tenga ciertas condiciones, tales horarios, te gustaría que fuera con ese perfil, qué sé yo, que quedara más o menos cerca de tu comuna, no sé, lo que tú quisieras. Entonces tú envías una petición de oración a un correo que nosotros tenemos interno de Cristo Plenitud de Vida y tú dices, por favor, necesito que me ayuden a orar por esto. Entonces nosotros recibimos el correo y lo enviamos primero al equipo de la Red 24/7, pero también al equipo pastoral, para que ellos siempre estén al tanto de las peticiones que se piden y también puedan estar orando por eso. Y a la vez involucramos a un grupo de hermanos de la congregación. Por ejemplo, si tú enviaste la petición hoy día, que es martes, este día martes se la vamos a enviar a 15 hermanos específicos de la congregación y ellos también van a poder estar orando. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas a la entrevista de trabajo, tú vayas con el respaldo que necesitas de parte del Señor y Él te pueda guiar si realmente ese trabajo es el que Él quiere para ti este tiempo o no. Ya, eso es una cosa. Pero también nosotros enviamos lineamientos de oración. ¿Por qué? Porque se abren tiempos espirituales donde tenemos que orar por una u otra situación. Por ejemplo, hemos estado orando harto por el conflicto de guerra de Rusia con Ucrania, que es algo de ahora, contingente, ¿cierto? Pero también nosotros enviamos semanalmente oraciones a toda la congregación que tienen que ver con las necesidades de esta casa, Cristo Plenitud de Vida. Y junto con eso tenemos ahí un calendario para estar orando por Israel, porque la palabra nos dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, ¿cierto? También oramos por nuestra nación, que es Chile, y oramos por las demás congregaciones que trabajan con nosotros, que en este caso son Coquimbo, Lo Herrera, La Unión y Osorno. ¿Ya? Entonces enviamos esas directrices espirituales que recibimos del Señor, que son atingentes a esas semanas. Cada semana nosotros oramos por eso, recibimos un lineamiento, lo compartimos para que todos nos podamos unir en oración. Y lo que estamos haciendo también hace un tiempo atrás es poder enviar lineamientos específicos de oración por Chile. Hemos recibido un encargo de parte del Señor para extenderlo también a toda la congregación, no solamente al ministerio, sino que todos podamos estar orando por nuestra nación. Esos son los ejes principales de la Red 24/7. De acuerdo a lo que nos hablas, veo que ustedes no trabajan de una manera antojadiza. Uh-huh. Hay una oración de parte de ustedes hacia el Señor. Y no se pide ni se ora conforme a lo que uno cree que se necesita. Exacto. ¿No es cierto? Por eso veo que abarcan un montón de aristas y que todo tiene que ver con una ordenanza del Señor. Entonces ustedes entiendo que se reúnen como equipos. ¿Tienen tiempos de oración? ¿Tienen algún tipo de horario? ¿Cómo ustedes como equipo se organizan para poder tener estos tiempos donde puedan recibir de parte del Señor lo que Él está hablando para la iglesia, para la nación, para el mundo y poder conforme a eso formar lineamientos? Claro. Bueno, el equipo de nosotros
más o menos grande, o sea, yo lo considero grande como de 15, 17 personas, quizás para otros es pequeño, pero nosotros tenemos reuniones periódicas de oración, les llamamos vigilias, en realidad. Oramos 2 veces a la semana por Meet, nos conectamos actualmente, el día martes de 6 a 7 de la mañana y el día jueves de 4 a 5 de la tarde. A partir de la semana que viene, estos tiempos de vigilia van a ser abiertos a toda la congregación. ¿Por qué? Porque consideramos que es importante que los demás hermanos se puedan involucrar. Hay una impartición de oración. Y los días jueves específicamente nos reunimos a orar solamente por Chile. El día martes el Señor da un lineamiento que va cambiando cada semana, pero el día jueves solamente oramos por Chile. Y han sido tiempos tremendos de mucho entendimiento, de mucha revelación y de mucha alegría también, de ver que a pesar de tantas cosas tristes que estamos viendo hoy día en nuestra nación, el Señor sigue haciendo su obra, sigue extendiendo su reino y sigue cumpliendo sus propósitos y sus planes. Ahora, es tan importante lo que tú decías, no es que nosotros enviemos un lineamiento de oración o incluso una petición, el mismo ejemplo que te daba, que tú dices quiero que oren por un trabajo para mí. Nosotros también oramos antes de derivar esa petición. ¿Por qué? Porque hay situaciones, por ejemplo, algún hermano necesita sanidad, dice, pucha, me duele el cuello. Pero puede ser que la voluntad del Señor en ese momento no sea sanidad inmediata, a veces sí. Claro. Nosotros tenemos ejemplos en la palabra, ¿cierto? Cuando Jesús se acercaba y sanaba, pero no a todos los sanaba. ¿Por qué? Porque de repente lo que Él quiere hacer es otra cosa, quiere tratar nuestro carácter, quiere enseñarnos algo diferente. Entonces tenemos que poder discernir en el Espíritu qué es lo que el Señor quiere hacer con esa situación que está viviendo el hermano o la hermana. Y eso también nos da paz, porque a veces, dice la palabra, de hecho, ustedes no reciben porque no piden, claro, o porque piden mal. Entonces a veces cuando pedimos mal nos trae esa frustración de que, pucha, quiero la sanidad para mi cuello porque me duele el cuello, pero en realidad, como no estoy recibiendo la sanidad, me frustro, o a veces hay gente que hasta se enoja con el Señor, pero no vemos el propósito que el Señor tiene en esto. Entonces, cuando nosotros podemos recibir eso, el Señor está haciendo esto porque te está haciendo pasar por un proceso, porque quiere lograr esto en tu vida, nos quedamos tranquilos, ¿entiendes? Entonces, eso es poder pesar qué es lo que hay detrás de cada oración y conforme a eso estar orando. Y el Señor tiene diseños para todo. Y Él lo habla, Él habla, no se queda callado. Leila, y si algún hermano de los que está viendo este material, después de escuchar el detalle de cómo funciona este ministerio, está interesado en ser parte del ministerio. Claro. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Buena pregunta. Y sería muy bueno, la verdad es que es un ministerio tan bonito como todos, en realidad todos los ministerios que son servicio al Señor, pero se contacta conmigo, me puede hablar el día domingo o cuando nos veamos en discipulado y vamos a orar por eso y vamos a ver cómo poder involucrarlo y en qué áreas de servicio también. Pero es muy lindo, la verdad es que esto tiene una gracia de que te une al cuerpo de Cristo, no solamente con el Señor, porque cuando tú estás orando, tú vas conociendo el corazón del Señor, vas conociendo cómo Él piensa, cuáles son sus planes, Él te habla de lo que va a hacer y de lo que está haciendo, pero a la vez te une con la iglesia, te une con el cuerpo de Cristo, porque te vas sensibilizando con la situación del hermano, el dolor que está viviendo el hermano, entonces ya el Señor te da una palabra, el solo hecho de decirle a otra persona estamos orando por ti, quizás no vamos a ver la respuesta pronto, pero estamos orando por ti, eso te edifica mucho. Entonces es tan bonito porque te une mucho al cuerpo de Cristo. Amén. Qué hermoso, la verdad es que el Señor es tan precioso en su forma y Él no es un Dios que le pertenezca a un solo hermano, sino que hay un cuerpo de Cristo y en eso tenemos que aprender a unirnos y hacer valer la palabra. Es importante que sepan que quienes tengan necesidad de oración pueden hacer esas peticiones de oración por los canales también que tiene la iglesia. Usted puede hacer llegar su petición a través del WhatsApp de la iglesia, a través del correo de la congregación.
a través de Facebook, a través de Instagram. Y esto no es solamente cerrado a nuestra congregación. Sabemos que el cuerpo de Cristo no se limita solo a Cristo Plenitud de Vida, así que si usted es de otra congregación y nos está viendo y necesita oración, puede también enviarnos su petición. Y si usted no es de ninguna congregación, tiene alguna necesidad puntual, necesita acercarse a Él, puede hacerlo también. Nosotros oramos por lo que el Señor nos pide que hagamos y sabemos que si usted tiene una petición de oración y la hace llegar, es algo de lo que nos vamos a hacer responsables. Así es que los invitamos a que se contacten con nosotros en nuestros canales y puedan hacer su petición de oración. Vamos a, en pantalla usted va a ver cuáles son nuestros canales donde se puede contactar. Hay específicamente un correo que es de la Red 24/7, que es red247@cristoplenitud.cl. Así es que también a ese mail específico usted puede escribir si es que tiene alguna necesidad. Dani, respecto de eso, solamente me gustaría acotar de que si usted pertenece a otra congregación o a ninguna, digamos, pero no se congrega en Cristo Plenitud de Vida y nos envía una petición, por favor contextualícela, porque como no le conocemos, por ejemplo, usted puede decir, me pasó esto, tuve un accidente, qué sé yo, me van a operar, soy cristiano. ¿Por qué? Porque si usted no es cristiano, lo más probable es que también vamos a orar por salvación, ¿cierto? Por conocer a Cristo en medio de estas circunstancias. Entonces, tener la información básica que nos permita poder orar correctamente, ¿ya? Es verdad. Así es que les hacemos esta invitación y ahora los invitamos a ver un testimonio de una respuesta del Señor que sabemos y tenemos certeza que llegó también por medio de las oraciones que se levantaron a través de este ministerio. Hola hermanos, mi nombre es Valeria. Queremos darle testimonio de lo que para nosotros fue la Red 24/7 en nuestras vidas, sobre todo en la vida de Benjamín, de nuestro hijo, quien el año pasado sufrió un accidente con un perro. Fue atacado en su carita y nosotros en primera instancia acudimos a esta red pidiendo por la salud de nuestro hijo, pidiendo por la vida de él y ver cómo el Señor respondió de una manera tan rápida, tan milagrosa sobre la vida de nuestro hijo, nos deja enamorados de él, de lo que él hace en medio de su casa, en medio de sus hijos, ver cómo cada petición que íbamos haciendo a la red, el Señor la iba respondiendo de manera tan precisa, tan justa, tan clara, como nuestro hijo en un periodo de 1 mes y medio fue dado de alta cuando su recuperación de manera natural eran 3 meses. Pero sabemos que nuestro Dios hace cosas maravillosas y realmente milagrosas. Es como podemos ver que nuestro hijo hoy día está bien y gracias a este equipo, a esta red donde el Señor se manifiesta en su totalidad, donde se hace tan verdadera su palabra, en donde nos unimos en un solo clamor, el Señor nos responde porque dice su palabra que donde hay 2 o más congregados en su nombre, Él allí está presente. Y es así como lo vimos, es así como lo vivimos, ver cómo el cuerpo se une en un solo clamor, en una sola petición. El Señor da respuesta, el Señor se manifiesta de gran manera. Nos sentimos felices de tener este hermoso ministerio de Red 24/7. Bueno, estamos de vuelta y ahora queremos continuar hablando respecto de la oración, pero en otro contexto. Vamos a leer una palabra que está en 2 de Timoteo 3:12 y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La verdad es que esta palabra es nos acerca a una realidad que a veces nos parece muy lejana. La vemos, ¿no es cierto?, en noticias, quizás
y en otros contextos, sobre todo en el país en el que nosotros vivimos, porque este es un país donde actualmente todavía hay libertad de culto. Por lo tanto, para nosotros como cristianos, mirar la persecución es algo que pareciese estar lejano. Pero esta palabra, la verdad es que no limita la persecución a un sector geográfico ni a un país en específico. Acá es muy claro en decir que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es que si usted se ha determinado a vivir piadosamente en Cristo Jesús, tiene que estar preparado para padecer persecución. Y esto la verdad es que es algo que es tremendo, porque nos abre un contexto de vida al que quizás ni siquiera estamos preparados. Y por eso es importante adentrarnos en lo que significa la persecución, en lo que realmente vive la gente que de los países donde actualmente sí hay persecución. Y esa lista es una lista grande de países, no es un país, no son dos países. La verdad es que cuando uno empieza a adentrarse en esto, se da cuenta que hay un montón de países que están padeciendo por las políticas públicas, por un montón de cosas que generan esta persecución. Y cuando uno comienza a adentrarse a ver esta realidad, la verdad es que es tremendo. Y es por eso que en ese mismo contexto sabemos que la oración que nosotros hagamos por los hermanos que están siendo perseguidos no tiene que ser una oración donde pidamos que la persecución pare, porque en rigor lo que estaríamos haciendo es pedir que la palabra que está escrita no se cumpla, sino que lo que tenemos que hacer es conocer la realidad para saber cuál es la necesidad de la iglesia perseguida y en base a eso poder orar y poder prestar una ayuda desde la oración a quienes hoy día están padeciendo, sabiendo también que si en algún momento a nosotros nos toca padecer, va a haber un cuerpo de Cristo que va a estar respaldándonos por medio de la oración. Y es por eso que en este contexto el Señor hace alrededor de 5 años atrás nos llamó como iglesia a abrir un ministerio de los hermanos perseguidos. Y vamos a seguir hablando con Leila respecto de este ministerio, que también es un ministerio que ella tiene a cargo, para que nos adentremos también y veamos un poquito cómo funciona y cómo el Señor nos ha llevado a esto. Leilita, cuéntanos un poquito a qué se refiere cuando se habla de la persecución. Ya, la persecución se refiere a una situación que viven cristianos a causa de la fe, de su identificación con Jesucristo, pero no es una persecución local, no es que, por ejemplo, mi familia me rechace porque yo soy cristiana, sino que tiene que ver con todo un sistema gubernamental que está detrás de, o que está en contra, digamos, de los cristianos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de persecución, no se trata solo de que se quemó una casa o una iglesia, no sé, en un año, por ejemplo. Quizás fue un acto delictual solamente, sino que tiene que ver con una articulación de parte del gobierno de cada nación para poder acabar con los cristianos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, bueno, a ver. Yo quiero aquí comentar que si bien nosotros como congregación estamos trabajando en esto, a la vez trabajamos en conjunto con el Ministerio Puertas Abiertas. Este es un ministerio que surgió hace más de 60 años en Holanda con el hermano Andrés, que todavía vive, y ellos hacen una lista, ellos hacen un mapa, una lista de los 50 países más perseguidos en el mundo. No son todos los países perseguidos, son los 50 más perseguidos, y ellos los clasifican donde hay mayor persecución extrema o severa. ¿Ya? Entonces, nosotros trabajamos en conjunto con ellos, con la información que recibimos de Puertas Abiertas. Y lo interesante aquí es que este ministerio sirve a las necesidades de la iglesia perseguida, pero de acuerdo a lo que requieren en cada localidad. Porque, por ejemplo, en algunos lugares a nuestros hermanos se les niegan las necesidades básicas como el agua. El agua, entonces, en ese caso, Puertas Abiertas brinda ayuda para que puedan acceder a pozos de agua. En otros lugares se les niega el trabajo, en otros ellos están presos, por ejemplo, los toman presos y necesitan asesoría legal para eso. Entonces, es de acuerdo a las necesidades locales cómo ellos funcionan. ¿Ya?
Entonces, en base a eso también nosotros oramos. ¿Por qué? Porque hace más o menos 5 años atrás nosotros tomamos los lineamientos de oración que publica Puertas Abiertas en la página de Puertas Abiertas. Ellos elaboran un calendario mes a mes de peticiones puntuales con nombres de hermanos. Por ejemplo, la hermana Juanita de Afganistán. Le pasó esto, quemaron su casa, incendiaron su casa. Entonces nosotros oramos específicamente por esa situación. No es que en general oramos por nuestros hermanos perseguidos, sino que las necesidades puntuales que ellos tengan. Nosotros agregamos también un versículo que respalde esa oración y el sentir que recibimos en ese momento también para orar. Leilita, disculpa, y en ese mismo contexto, como congregación, ¿hay tiempos puntuales a los que ustedes se dedican a este ministerio? Sí. ¿Lo hacen todos los días, una vez a la semana? Claro. A ver, nosotros todos los días enviamos estas peticiones de oración. ¿A quién se las enviamos? No a toda la congregación, sino que en algún momento invitamos a aquellos que tenían un interés especial en estar orando de forma permanente por nuestros hermanos perseguidos y armamos un grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque entendimos, nuestra pastora Anita nos explicaba, de que si lo enviamos a toda la congregación, pero algunos de ellos no están orando, en el fondo se transforman en deudores, porque se comprometen con algo que no están cumpliendo, ¿cierto? Entonces aquellos que sí se anotaron, que sí manifestaron su interés, nosotros les enviamos todos los días. Y todos los días nos unimos a orar, cada uno en sus casas, en sus trabajos, en los tiempos que cada uno tenga, y oramos por esa situación puntual. Ahora, espero a partir de la próxima semana poder tener también tiempos de vigilia específica de oración por los hermanos perseguidos, que también lo más probable es que sea por Meet y vamos a convocar a todos los que se quieran sumar. Es probable que sea semana por medio, así que les estaremos avisando también. Pero además de eso, cada 3 meses aproximado nosotros nos unimos como congregación para realizar vigilias de oración en favor de la iglesia perseguida. Leila, ¿y la ayuda que presta la congregación por medio del Ministerio de Puertas Abiertas a la iglesia perseguida es solamente en oración o hay otro tipo de instancias? También más o menos cada 4 meses nosotros levantamos una ofrenda. El Ministerio de Puertas Abiertas es bien organizado, ellos trabajan en más de 60 países, considerando, y esto no lo había dicho, que hoy día, al 2022, tenemos un estimado de más de 360 millones de hermanos que sufren persecución. Si usted saca la cuenta, eso es alrededor de 18, 19 veces la población de Chile. Entonces ellos son tan organizados y como les decía adelante, ven las necesidades de cada uno. Entonces ellos publican en la misma página ciertos motivos por los cuales ofrendar y con un monto específico, lo que nos beneficia mucho del tipo de cambio, porque por ejemplo, me acuerdo hace 2 años atrás, en una ofrenda para reconstruir casas en Irak se necesitaban 70.000 pesos chilenos, que si usted lo piensa acá, con ese dinero no alcanzaba a construir ni siquiera una pieza, ¿cierto? Pero allá eso servía para una casa. Entonces nosotros extraemos todos esos tipos de ofrenda distintos, por ejemplo, bicicletas para pastores en Bangladesh, que son lugares donde no tienen las carreteras que nosotros tenemos, donde hay dificultad incluso para poder pagar un pasaje de micro o de transporte que tengan en esos lugares. Entonces, quizás para nosotros acá una bicicleta no tiene mayor importancia, pero allá es la forma que ellos tienen para desplazarse, ¿cierto? Para poder congregarse. Iglesias que son quemadas, por ejemplo, cómo levantar una iglesia. Entonces nosotros lo dividimos así y decimos ya, necesitamos, por ejemplo, para las viudas de Afganistán, de Nigeria, necesitamos 15.000 pesos para que ellas puedan tener sus necesidades básicas con sus hijos, y el hermano que pueda ofrendar 15.000 pesos dice yo ofrendo para Nigeria, y así lo hacemos. Entonces reunimos todas las ofrendas, oramos al Señor, las entregamos y las transferimos a Puertas Abiertas, que ellos se encargan, claro, de ir al territorio. ¿Y este tipo de oración está limitado solo a la gente adulta de la congregación o también ustedes han encontrado la forma de involucrar a los niños para que también estén orando? Porque la persecución no es solo a la gente adulta, abarca a las familias, hay niños también que sufren respecto de la persecución. Sí. Así es. De hecho, bueno, quiero mostrar aquí una revista. Puertas Abiertas también cada 3 meses elabora una revista.
pero ellos hablan de la persecución de los niños y nosotros también hemos querido traspasar a los niños de nuestra congregación, porque como bien dice Daniela, la persecución incluye a las familias, no es solamente a los adultos. Hay familias enteras que son desplazadas, niños que son discriminados en los colegios, que no se les permite acceder a una educación formal o que si ellos acceden, por ejemplo, tienen que recibir la instrucción del Islam, en el caso de los hindúes, las distintas creencias que ellos tienen, etcétera. O sea, no pueden hablar de Cristo. Entonces nosotros como congregación hemos entendido que lo que el Señor nos está dando no es solo para nosotros, sino que nuestros hijos también tienen que poder entender esta realidad y hacerse parte. Y en esa dirección el año pasado empezamos un trabajo también a través de los discipulados de niños, de poder explicarle a los niños en qué consiste la persecución. Específicamente les hemos dado testimonios de niños. Lo bonito de todo esto es que siempre el Señor se glorifica. O sea, como decía Daniela adelante, nosotros no oramos para que no haya persecución, sino para que el Señor se glorifique a través de la persecución. Y vemos testimonios de cómo por ejemplo, en alguna localidad donde no podían hablar de Jesús, ellos fueron con su vida dando testimonio de la bondad, de la generosidad, por ejemplo, en lugares donde se les priva el agua y pudimos llegar con ofrendas para que se hicieran pozos de agua para los cristianos, ellos mismos daban agua a los vecinos. ¿Entiende? Entonces eso es un motivo que el Señor usa para que la gente se vaya convirtiendo. Entonces siempre, más allá de hablar del pesar de la persecución, que si bien es algo difícil, hay situaciones muy extremas de abuso, de maltrato, en Afganistán, por ejemplo, muchas niñas violadas, bueno, muchos países donde son musulmanes se les obliga a casarse con musulmanes desde muy pequeñitas. La verdad es que son realidades muy tristes, hay gente secuestrada hace años que todavía no se sabe su paradero, no se sabe si viven o no, pero a la vez siempre Puertas Abiertas se encarga de contar la obra del Señor en medio de esa situación, cómo el Señor se engrandece a través de todo esto y cómo impresionantemente hemos visto la extensión del reino a pesar de la opresión y a pesar de la... Siguen sumando gente. Claro, mucha gente. Aún a esos niveles de represión. Exacto, entonces eso es lo que también transmitimos a nuestros niños, no para que ellos tengan temor de la persecución, sino para que sepan cómo poder llevarla en caso de que en algún momento la tengan que sufrir, pero a la vez cómo poder ayudar a la iglesia, porque la iglesia al final es una sola, ¿cierto? Y en eso nosotros, bueno, hemos compartido con ellos testimonio, también los motivamos a poder levantar sus ofrendas, y el año pasado levantamos la primera ofrenda de niños, que fue bastante, yo consideré, para lo poquito que a veces se les da a los niños. Lo importante es que ellos apartaron parte de sus dineros para los hermanos perseguidos, y también ellos oran. Y de hecho, bueno, muchos oran en familia también con sus papás. Pero eso es lo que estamos tratando de traspasar. Amén. Bueno, hay algunas cosas importantes a saber. Por ejemplo, Puertas Abiertas convoca a un día anual de oración por la iglesia perseguida, y nosotros como congregación en mayo vamos a tener un domingo de clamor. Así es que es importante que usted sepa para que desde ya también empiece a prepararse para estos tiempos, ¿no es cierto? Claro, sí, respecto de eso, en realidad la fecha es en junio. Okay. Ya, lo que pasa es que el año pasado fue en mayo y por eso ahí yo me equivoqué en realidad, pero este año va a ser en junio, nunca es el mismo día porque esto se hace una semana después de Pentecostés, entonces el calendario va cambiando, claro, y este año va a ser el 12 de junio. Y lo que vamos a hacer aquí como congregación es tener un tiempo especial de clamor por los hermanos perseguidos. Perfecto. Y también importante para los hermanos de las congregaciones que están al alero de Cristo Plenitud de Vida en regiones, sepan también que se está trabajando para que ustedes también sean parte de este hermoso ministerio. Así es. Y también importante, si usted, como decía Leila hace un ratito, es parte de la congregación y siente el llamado a ser parte de este grupo específico que está orando constantemente por la iglesia perseguida, puede comunicarse directamente con Leila para que ella pueda agregarlo y usted tome este compromiso. Es bueno que le preguntemos al Señor
para qué Él nos quiere utilizar. Y si el Señor le envía a esto, que usted sea obediente, porque sabemos que esta iglesia perseguida, que no es una iglesia anexa, la iglesia, como decía Leila, somos todos. Esta parte del cuerpo de Cristo que está en persecución necesita gente para que estén constantemente orando por ello. Así es. Y si usted no pertenece a la congregación o si pertenece y desea que Puertas Abiertas le pueda hacer llegar esta revista, aquí yo tengo 3, por ejemplo, de los niños perseguidos, ¿cierto? Esta habla de Camerún, de Corea del Norte, de Irak y de Siria. Puertas Abiertas la imprime cada 3 meses. Y si usted ingresa a la página de Puertas Abiertas, que le voy a decir es www.puertasabiertas.org, en la parte de abajo dice regístrate y usted ingresa su nombre, su email, su país y va a empezar a recibir información directa de Puertas Abiertas. Amén. Qué importante el llamado que el Señor nos hace hoy día. Estamos tan agradecidos de poder comunicarles a través de estos medios las formas y estrategias que el Señor como congregación nos ha dado para extender el reino a través de la oración, que es una herramienta fundamental. Así es que les agradecemos el tiempo de escuchar esta entrevista que tuvimos con Leila. Le agradecemos a Leila también por venir, por poder estar con nosotros. Gracias. Y contarnos respecto de esto tan hermoso, estos 2 ministerios tan preciosos que el Señor ha levantado y que sabemos que van a seguir creciendo y se van a seguir extendiendo. Así es que les damos las gracias por su tiempo, les bendecimos, oramos al Señor para que así como Él nos ha permitido ser ensanchados, también a ustedes les permita ser ensanchados y que sus tiempos de oración sigan siendo igual de valiosos como lo son hasta ahora y sigan creciendo también ustedes en estos tiempos de oración. Un abrazo a cada uno de ustedes y la bendición del Padre sobre ustedes. Eso, bendiciones. Bendiciones.